Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver el módulo 4 titulado Trastorno de la personalidad antisocial de la asignatura TDAH y Trastorno de conducta. Pues bien, en este módulo vamos a ver una introducción que engloba la definición, criterios de diagnóstico, el DSM-5, la prevalencia, factores de riesgo, desarrollo y curso del trastorno, un diagnóstico diferencial y una evaluación, un tratamiento y una prevención. En primer lugar tenemos la introducción y es que la conducta antisocial, pues desde el punto de vista psiquiátrico, aparece pues como una consecuencia de ciertos desórdenes o como un componente diagnóstico. Su tratamiento pues se comienza con el estudio de la psicopatía. Los criterios del DSM-5 para la personalidad antisocial se basan fundamentalmente en conductas observables, facilitando así pues, una mayor fiabilidad a la hora de realizar un diagnóstico. Entre el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía, pues existe una relación asimétrica. Pues los individuos que poseen los rasgos para ser diagnosticados con trastorno antisocial de la personalidad no reúnen a aquellos para ser diagnosticados como psicópatas. Y sin embargo, los diagnosticados de psicopatía sí reúnen las características diagnósticas del trastorno antisocial de la personalidad. Pues bien, a continuación tenemos una definición y es que los individuos con este trastorno pues frecuentemente carecen de empatía, son cínicos, tienden a ser bastante crueles, despectivos con los derechos y sentimientos de los demás. Puede llegar incluso a tener una concepción de sí mismo muy elevada o incluso arrogante. Además pueden ser excesivamente engreídos y obstinados. Estas personas también pueden ser explotadores e irresponsables en sus relaciones de pareja y sexuales. Pueden tener muchas parejas y no tener una relación monógama. También puede generar disforia con incapacidad para tolerar el aburrimiento, quejas de estrés y depresión. Pueden desarrollar además pues, ciertos trastornos depresivos, de ansiedad por consumo de sustancias, de somatización, de juego patológico y trastornos de control de los impulsos. Además, la posibilidad de desarrollar el trastorno de la personalidad antisocial pues se gesta en una etapa de la infancia antes de llegar a los 10 años de edad, cuando se inicia un trastorno de déficit de atención comórbido o de conducta. Pues bien, los criterios de diagnóstico según el DSM-5 pues se encuentra indexado dentro de este en dos categorías diferentes. Por un lado, pues encontramos los trastornos disruptivos de control de los impulsos y de la conducta y también en los trastornos de la personalidad. Además, es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de terceros que puede pues comenzar en la infancia o también en la adolescencia temprana y además que persiste en la vida adulta. Dentro de estos criterios de diagnóstico, pues encontramos el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se exterioriza con actuaciones pues repetidas que suponen un motivo de detención. También tenemos el engaño manifestándose pues con mentiras reiteradas, utilización de seudónimos o estafa para así el provecho y placer personal, además de la impulsividad o el fracaso para planearla con antelación, cierta irritabilidad y agresividad que se manifiesta pues en las constantes peleas o agresiones físicas, además de una desatención imprudente que pone en peligro pues tanto la propia vida como la de los demás. También una constante irresponsabilidad al tener una incapacidad de mantener un comportamiento académico laboral coherente o atender a las obligaciones económicas y además se muestra sin remordimiento, es decir, que se exterioriza con la indiferencia o con la justificación del hecho de haber maltratado, herido o bien robado a alguien. Pues bien, dentro de esto también encontramos la prevalencia, los factores de riesgo y el desarrollo y el curso del trastorno. En cuanto a la prevalencia, pues encontramos que las tasas del trastorno de personalidad antisocial son entre un 0,2 y un 3,3 anualmente.
También encontramos que la preponderancia del sexo masculino sobre el femenino son diferencias tanto hormonales como de disonancia cognitiva. Y la tasa de prevalencia es más elevada en las muestras que están afectadas por factores de adversidad sociocultural o socioeconómica. En cuanto a los factores de riesgo, pues se relacionan con la parte genética y fisiológica, siendo este trastorno pues más común entre los familiares biológicos del primer grado de las personas con trastorno de la personalidad antisocial que en la población en general, sobre todo en el género masculino. Además, los estudios realizados pues demuestran que tanto los factores ambientales como los genéticos contribuyen al riesgo de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial. En cuanto al desarrollo y el curso, pues los primeros síntomas que se manifiestan en la etapa infantil llegan a entorpecer el rendimiento académico, por lo tanto, también se dificulta pues la profesionalización y ya después pues de los 30 años la conducta antisocial más disruptiva puede llegar a disminuir, sobre todo pues en aquellas conductas de promiscuidad sexual, agresiones físicas o delincuencia. Y ya pues hacia la cuarta década el trastorno de la personalidad antisocial pues ya se puede remitir, aunque en general tenga una trayectoria crónica. Pues bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues el diagnóstico se realiza solo si hay antecedentes de algunos síntomas del trastorno de conducta antes de los 15 años y no se debe diagnosticar a menores de 18 años. Sin embargo, pues hay personas mayores de 18 a las que se le podrá diagnosticar solo si no se cumplen los criterios del trastorno de la personalidad antisocial. Esto depende pues de que exista esquizofrenia y trastornos bipolares, que existan ciertos trastornos de consumo de sustancias, algunos comportamientos de tipo criminal no asociados con un trastorno de personalidad o bien otros trastornos de personalidad. En cuanto a la evaluación, el tratamiento y la prevención, pues encontramos como evaluación que se evalúa pues mediante una serie de instrumentos que se basan principalmente en la realización de entrevistas estructuradas y además de autoinformes. Algunos de ellos pues siendo más específicos para el trastorno que otros y así evaluándolo en un total de otras psicopatologías. Por otro lado, tenemos el tratamiento y es que las personas antisociales pues no son conscientes de la propia necesidad de realizar un tratamiento. Estos pues, pueden ser muy manipuladores con sus terapeutas, por lo que los clínicos muestran una actitud pesimista acerca de los resultados del tratamiento de los adultos con este trastorno. Además, el tratamiento más común para los niños comienza en el entrenamiento y preparación de los padres. Se les prepara pues para así reconocer los diferentes problemas de conducta, premiar para reducir comportamientos problemáticos y a motivar conductas prosociales que realice el niño. Además, el tratamiento se ha llegado a abordar desde unas edades pues muy tempranas con problemas preescolares, con programas preescolares, con el objetivo de así poder evitar que aparezcan dificultades a la hora del tratamiento y combinando la enseñanza de habilidades de crianza positiva a los padres con apoyo a familias con problemas socioeconómicos. En cuanto a la prevención, pues no existe actualmente una manera segura de evitar que se manifieste el trastorno antisocial de la personalidad en las personas con riesgo a padecerlo, debido pues, a que la conducta antisocial se cree que tiene raíces en la niñez. Los padres, maestros y pediatras pueden ser capaces de llegar a detectar ciertas señales de advertencia. En cuanto a la disciplina temprana, eficaz y adecuada, las clases de modificación de conducta, las habilidades sociales, la resolución de problemas y la enseñanza de los padres, la terapia familiar y psicoterapia pueden llegar a reducir la posibilidad de que los niños pues corran ciertos riesgos y se conviertan en adultos con este tipo de trastorno antisocial. Pues bien, hasta aquí la primera parte del módulo y a continuación pues vamos a ver la piromanía, la cleptomanía y otros trastornos disruptivos del control de impulso y de la conducta.
En primer lugar, pues tenemos que actualmente la piromanía pues, es un trastorno caracterizado por el impulso de originar o provocar algún tipo de incendio. Está clasificado dentro de los trastornos de control de impulso. En cuanto a la epidemiología y etimología, pues la prevalencia vida de la provocación de los fuegos se ha calculado que es del 1,13%. La piromanía como diagnóstico primario pues parece ser extremadamente rara e inusual. No se ha recogido datos pues suficientes para establecer la típica edad del inicio de este tipo de piromanía. Y pues en la infancia parece ser que es raro y poco frecuente, ya que la etapa donde suele estar más asociada es la juvenil, con este tipo pues, de trastorno de conducta o tal vez por un déficit de atención, hiperactividad o de adaptación. Y en adultos pues puede resultar crónica o episódica. Se presenta más frecuentemente en hombres que en mujeres, tan solo un 10%. Aún así, pues es más frecuente en hombres. Especialmente en aquellas personas cuyas habilidades sociales no están desarrolladas y también pues presentan ciertos tipos de problemas en el aprendizaje. En cuanto a la denominación, pues en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales dentro de los trastornos disruptivos del control y de los impulsos y de la conducta. La principal característica es que la existencia pues, de varios episodios de provocación de forma premeditada e intencionada de incendios. Y además los sujetos con este tipo de trastornos experimentan cierta tensión o excitación afectiva antes de llegar a provocarlo. Y además pues manifiestan fascinación, interés, curiosidad y hacia el fuego y hacia el tipo de contexto. En cuanto a los criterios de diagnóstico, pues cierta provocación de incendio deliberada e intencionadamente en más de una ocasión, cierta tensión, excitación efectiva antes de hacerlo, un placer, un alivio a la hora de provocarlo o presenciar incendios. No busca el beneficio económico ni expresión de una ideología sociopolítica, ni ocultar una actividad criminal, ni expresar rabia o venganza. No se explica mejor por un trastorno de la conducta, episodio maníaco o trastorno de la personalidad antisocial. En cuanto a los factores de riesgo y tratamiento, pues encontramos en los factores de riesgo hay de dos tipos. Por un lado, los factores individuales y por otro lado, los factores ambientales. En cuanto a los factores individuales, pues se produce ciertas actitudes antisociales, hay una búsqueda de nuevas experiencias y sensaciones, además de búsqueda de atención y cierta ignorancia de los peligros que pueda llegar a ocasionar la persona. Por otro lado, entre los factores ambientales destacamos poca supervisión de los progenitores o tutores, psicopatía de los padres, presión del grupo o círculo de amistades, además de situaciones estresantes en la infancia o la adolescencia. El tratamiento, pues una de las principales tendencias sería llevar a cabo una terapia para modificarle esa conducta. Siguiendo las palabras pues, de Martínez, en niños y adolescentes el tratamiento debe comenzar con una entrevista de los padres con el sujeto y se deberá individualizar el tratamiento y hacer un seguimiento. La cleptomanía, pues es un trastorno del control de los impulsos, por lo que se aborda irremediablemente a sustraer cualquier tipo de objeto sin importar el valor que tenga y sin necesidad de una premeditación ni planificación y sin intención de obtener beneficio económico o personal. Los síntomas pues pueden manifestarse desde la adolescencia hasta la edad adulta, estando la media pues entre unos 20 años más o menos. Su prevalencia en la población general es inusual, aproximadamente entre un 0,3 y un 0,6% del total. Este tipo de trastorno, el número de mujeres supera a los hombres. La edad de inicio de la cleptomanía es bastante variable, puesto que es un trastorno que empieza con mayor frecuencia durante la etapa de la adolescencia. Hay poca información sistemática sobre el curso de la cleptomanía, aunque pues, se han descrito 3 cursos: el esporádico, con episodios breves,
y largos periodos de remisión, el episódico, con varios periodos en los que se roba de seguido en periodo de remisión, y crónico con algunos grados de fluctuación. En cuanto a las características dentro del perfil psicológico de esta persona cleptómana, encontramos que generalmente son mujeres, como he nombrado anteriormente, que padecen sentimientos de cierta culpa, tristeza, incluso estados de ansiedad. Además padecen trastornos de control de impulsos, con deseos irrefrenables de robar, pueden padecer otro tipo de adicciones, y además tienen conciencia del acto de robar. En cuanto a la etiología, pues está incierta, ya que existen varias teorías que sugieren que ciertos cambios en el cerebro pueden ser la causa de dicho trastorno. La cleptomanía pues, puede estar relacionada con una serie de condiciones, entre las que encontramos pues, problemas en la química del cerebro, trastornos adicionales o el sistema opioide del cerebro, es decir, un desequilibrio en este sistema pues dificulta la resistencia a llevar a cabo ciertos impulsos. En cuanto a la denominación, pues en el DSM-5 este trastorno se encuadra dentro de trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. La principal característica es la continua imposibilidad de controlar ese impulso de robar objetos. En este trastorno, pues el sujeto experimenta un incremento de la sensación de tensión antes de robar y con posterioridad siente placer, gratificación o alivio durante la realización de ese robo, y estos sujetos o personas pues no suelen planear ni planificar los robos, sino que les sale de manera espontánea a través de un impulso. Entre los criterios de diagnóstico encontramos cierto fracaso recurrente para resistir el impulso de robar, un aumento de la sensación de tensión inmediatamente antes de cometer el robo, cierto placer, y el robo no se comete para expresar rabia, ni venganza, ni respuesta. El robo tampoco se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maniático o un trastorno de la personalidad antisocial. En cuanto a las estrategias de tratamiento y factores de riesgo, pues encontramos que este tratamiento actualmente pues no tiene cura, sin embargo sí puede ser tratado para mermar lo máximo posible estos síntomas. Suelen sentir dolor emocional. La forma habitual de tratar este trastorno pues a través de una combinación de trastornos conductuales y farmacológicos. Y en cuanto a la prevención y pautas, pues encontramos dar la oportunidad pues de hablar de temas que le inquieten, mostrar tranquilidad y una unión familiar, tener un control sobre sus pertenencias, además de una observación de la conducta y, por supuesto, consultar al especialista. Por otro lado, en los factores de riesgo, pues tenemos que en cuanto a la genética y lo fisiológico, pues no hay estudios controlados sobre los antecedentes familiares de individuos con cleptomanía. También parece haber una tasa de trastornos por consumo de sustancias más alta entre los familiares de los individuos con cleptomanía que entre la población en general. Otro trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta especificado y no especificado. Otro trastorno disruptivo del control de impulso y de la conducta especificado, pues se plantea en situaciones en las que el clínico decide informar el motivo específico por el cual no cumple la presentación de los criterios de alguno de los trastornos pertenecientes a la categoría de trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Y por otro lado tenemos otro trastorno disruptivo, pero ya con una conducta no especificado, pues aquel que se plantea en situaciones en las que el clínico decide optar por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta. Pues bien, hasta aquí llegaría la explicación del módulo 4 y me gustaría dar gracias por su atención.